Esto es Andar Consciente con Stanis, un lugar donde mirar hacia adentro para conocerte y permitirte ser quien eres, y donde mirar hacia el mundo para retarte a ampliar tus límites y abrir tu mente, para así optimizar tu experiencia humana y potenciar tu bienestar. Si hay algo que siento que es imprescindible para avanzar, pero sobre todo para afianzarnos en este proceso hacia una vida más digna, eso es la calma y la atención. Creo que son posiblemente los dos bienes más preciados y también los más escasos en esta vida de occidentales modernos, por lo menos lo son para mí. Y ahí, si observamos un poco a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que nuestra sociedad parece estar diseñada para robarnos atención y para privarnos de la calma. Si te fijas, todo a nuestro alrededor nos la quiere quitar. Las noticias, con todas las catástrofes, las redes sociales, con todo el montón de estímulos, pero también las conversaciones, que muchas veces son negativas o basadas en la queja, que tenemos con familiares o con amigos. Cuando estamos centrados en desgracias, en catástrofes ajenas o simplemente estamos centrados en las cosas que hacen los demás, eso no solamente nos va a desgastar, es decir, nos va a quitar la calma, sino que también nos va a robar una atención y un tiempo que dejamos de poner en atender nuestras propias necesidades y en optimizar nuestra propia vida. Y es cierto que no podemos vivir aislados de lo que pasa en el mundo, porque de alguna manera es imprescindible hoy en día, o eso parece, estar un poquito conectados. Sin embargo, creo que también hay que entender que nuestro organismo, que nuestro sistema nervioso no está preparado para recibir tantísima información, y sobre todo cuando esa información tiene que ver con hechos catastróficos, con grandes amenazas, para las cuales la mayoría de veces yo no tengo demasiadas acciones que pueda realizar para solucionarlas. Entonces lo que acaba sucediendo es de que nos hacemos insensibles, pero también que generamos un sentimiento interno de desesperanza, ¿no? Es un poco esta cosa de que el mundo está mal, todo está mal. Entonces de algún modo eso, insisto, nos quita calma, pero también va a hacer de que no podamos accionar en cosas concretas de nuestra vida que quizás pueden a la larga hacer un cambio más real en lo social. Como muchísimas otras personas, yo soy de la creencia de que el cambio colectivo solamente llega a través de la transformación del individuo, y que parte de esa transformación pasa sobre todo por aprender a generar estados internos de calma y también a cultivar nuestra atención. Entonces, en este primer vídeo me voy a centrar más en lo que es la calma, y en los próximos vídeos hablaré un poco más de la atención. Creo que son dos temas muy importantes, pero los voy a separar para profundizar un poco en cada uno de ellos. Entonces también, si echamos un vistazo a nuestro vivir de occidentales modernos, ¿no? A la manera en la que estamos en el mundo, nos vamos a dar cuenta de que cada vez somos más adictos al estrés, porque la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y demás catecolaminas, es decir, las hormonas del estrés, ¿no? Junto con el famoso cortisol, pues parece que son súper adictivas, porque en última instancia son estimulantes, como el café, como las anfetaminas, como la cocaína, y eso, de alguna manera, el vivir con ese exceso de hormonas del estrés, nos hace sentir eso que los americanos llaman rush, ¿no? Que sería algo así como un subidón. Y eso nos encanta vivir así, y nos cuesta muchísimo renunciar a ese estado de hiperexcitación interna. Por eso nos cuesta tantísimo salir de este ciclo sin fin, de tareas, de actividades, que habitualmente nos mantienen sobreestimulados y que nos hacen vivir con un sistema nervioso desregulado. Cuando nuestro sistema nervioso autónomo se desregula, habitualmente es porque hay una sobreactivación de la parte simpática. Y esa es la parte que está encargada de la respuesta, o mejor dicho, de la reacción que llamamos de lucha, huida o de congelación. Todo y que esa reacción inconsciente, porque por eso se llama sistema nervioso autónomo, porque va a su aire, va solo, a no ser que yo haga algún tipo de mecanismo, ¿no? de biohacking, podríamos decir, de hackearlo para que no se dispare de una forma tan reactiva, tan inconsciente, pero cuando no es así, como en la mayoría de casos, el sistema nervioso autónomo va a su aire. Entonces esta reacción inconsciente que decimos de lucha, huida o congelación
En nuestro contexto actual, yo siento que tiene más que ver con el alcanzar objetivos, ¿no? Esta respuesta simpática del sistema nervioso, que es la parte de nuestro organismo pues, que nos permite activarnos, movilizar recursos internos. ¿Para qué? Pues para ir superando los desafíos que nos trae el día a día. No es que tenga nada de malo que sobreactivemos esta parte del simpático. Y el cortisol no es tampoco nuestro enemigo, como muchas veces se nos vende, ¿no? Que parece que tenemos que estar bajando el cortisol. A final de cuentas, el cortisol es necesario, es importante, sobre todo en la primera mitad del día. En última instancia, hay un mecanismo evolutivo detrás de esta sobreactivación. ¿Y qué es necesario? Pues de alguna manera esta sobreactivación simpática nos ha permitido como especie pues el poder enfrentar el peligro, pero también el poder resolver situaciones que han sido angustiantes, como el hambre, como el frío. Nos han permitido salir a buscar refugio, salir a buscar alimento, y de alguna forma hay que entender que esas activaciones que se dan necesitan de que yo le dé una información a mi sistema nervioso de que ya se acabó el peligro, de que ya estoy seguro. Entonces, si mi sistema nervioso está sobreactivado en su parte simpática, mi organismo internamente siente que hay una amenaza, entonces se protege. Siente que hay algo que necesita resolver para poder garantizar nuestra seguridad y nuestra supervivencia. Entonces, hasta ahí todo bien. El problema viene cuando esa sobreactivación se sostiene en el tiempo, es decir, yo paso ahí mis días, y ese exceso de tensión corporal, ese exceso de ritmo cardíaco, ese exceso de liberación de hormonas y de neurotransmisores asociados al estrés, se acaba volviendo mi normalidad. Es decir, acabo convirtiendo ese estado en mi rutina. Entonces yo muchas veces he deseado tener un botoncito para poder regular mi sistema nervioso, para poder decir, vale, ahora apago la parte simpática y enchufo la parasimpática. Sin embargo, no es tan fácil. Y por eso, después de un largo y estresante día en el trabajo, nos cuesta tantísimo descansar y, por lo tanto, repararnos. Y por más cansados y desgastados que podamos estar, nuestro sistema nervioso, insisto, no se regulará solo, sino que necesita de una indicación muy clara de que yo ya resolví el desafío, ¿no? El reto para el cual sobreactivé esta parte del sistema nervioso. Es decir, que no me voy a calmar si no le doy una señal de que conseguí lo que necesitaba y de que ahora estoy seguro. Si vamos entendiendo esto, veremos que al finalizar mi día laboral o las actividades estresantes que haya podido tener, al acabar es imprescindible poder parar un momento. Y esta es una palabra clave, ¿no? El parar, que es esta cosa que tanto nos cuesta. Y ahí en ese parar es poder, lo primero de todo, aflojar un poquito internamente, que es como doy un espacio entre ese momento de sobreactivación y lo que viene ahora, que es un estado radicalmente opuesto. Entonces ahí me va a ayudar mucho pues utilizar lo que yo llamo herramientas restaurativas, como puede ser la respiración consciente, la meditación, el movimiento tipo yoga o incluso hacer un poco de ejercicio, que todo el que también sobreactiva mucho la parte simpática, especialmente el ejercicio de fuerza, me permite acabar como de cansarme y después, si no lo hago en exceso, poder pasar a la parte que me calma y que me ayuda a restaurar. Si yo le quiero dar una señal clara a mi cuerpo de que ya conseguí lo que necesitaba, de que ya pasó el peligro, entonces mi sistema nervioso se podrá regular. Y lo hará aumentando la actividad de la parte parasimpática, que es la que me permite descansar, digerir, pero también restaurar mi organismo. Si la parte simpática hemos dicho que es necesaria, que nos es útil y que no podemos prescindir de ella, pero que en exceso tiende a dañarnos, sucede de que cuando estamos mucho ahí hay un gran desgaste que se produce en nuestro organismo, incluso en órganos concretos, en sistemas, ¿no? El sistema cardiovascular, el sistema digestivo, que son los más evidentes, sufren un gran desgaste. Entonces ahí llega la parte parasimpática, que a mí me gusta llamarle reparasimpática, porque es un poco como los operarios que vienen un poco podríamos decir, a restaurar el desastre que ha dejado este exceso de simpático.
Y ahí también es muy importante que vayamos entendiendo que si yo no le doy esa señal clara, ¿no? Insisto una vez más, una señal de que el peligro ya pasó, de que ya he conseguido lo que necesitaba, mi organismo va a seguir sobreactivado y lo va a hacer por una razón muy clara, y es para ayudarme a resolver esa situación. Es fundamental que comprendamos que nuestro organismo sigue viviendo hace 100.000 o 300.000 años, sigue viviendo en el Paleolítico y que sigue activando los mismos mecanismos que en su momento nos sirvieron, aunque ahora en nuestra sociedad estén obsoletos. Y es que muy a menudo la situación que nos sobreactiva la parte simpática es una dificultad económica, son problemas en el trabajo, son dificultades con la pareja, es decir, son situaciones que yo no puedo resolver de una forma inmediata, pero sobre todo que no se pueden resolver habitualmente a través de la acción, que es para lo que está diseñada nuestra respuesta biológica, insisto, que tiene que ver con la respuesta de lucha, huida o movilización. Y a veces también de parálisis cuando ya no hay ningún otro recurso, ¿no? Que eso es lo que muchas veces vemos en las personas cuando llegan a un nivel de ansiedad tan alto que entran se paralizan, incluso llegan a desarrollar ataques de pánico. Si nos fijamos, desde que nos levantamos de la cama, todo nuestro alrededor nos estresa. Y como no sabemos parar de forma efectiva esa sobreactivación simpática y por tanto no nos regulamos, pues pasamos el día en un trabajo estresante donde hemos estado con picos altos mantenidos en el tiempo de hormonas del estrés, ¿no? Como el cortisol, niveles de tensión corporal muy elevados. Y al finalizar la jornada, nuestro organismo, como una forma de compensar, lo que busca son actividades que liberen mucha dopamina de forma rápida. La dopamina es esta hormona que muchas veces creemos que es la hormona del placer, pero realmente es la hormona que nos lleva a buscar, que nos lleva a motivarnos, a ir detrás de cosas que nos puedan hacer bien. En su momento, ¿qué nos motivaba? Pues nos motivaba mover nuestro cuerpo para poder conseguir recursos para alimentarnos, o nos motivaba movilizar nuestro cuerpo para conseguir un refugio, por ejemplo. Hoy en día, cuando llegamos a casa, como el refugio y el alimento ya lo tenemos garantizado, nuestro organismo lo que nos pide para compensar un poco de ese exceso de estrés es lo que llamamos el sobreestímulo. Y ese sobreestímulo nos lo da, por ejemplo, pues ya sabemos todos, la comida procesada, las redes sociales, los videojuegos, la pornografía, todas ellas actividades que son muy dopaminérgicas y con lo cual que tienen un gran potencial adictivo. Es decir, son actividades que nos estimulan demasiado y que nos motivan a seguir sobreactivados buscando cada vez una dosis mayor de estas acciones, que si nos damos cuenta, acciones o sustancias son igual de adictivas que sustancias más potentes como por ejemplo la cocaína. Es decir, si yo estoy enganchado a una red social, si yo estoy enganchado a ver series, si yo estoy enganchado a la comida procesada, y mucha gente no va a reconocer que lo está porque son, podríamos decir, actividades o sustancias muy socializadas, lo mismo con el café o con el alcohol, me va a costar darme cuenta de que soy adicto a eso. Entonces me va a costar mucho darme cuenta que esas sustancias, que esos comportamientos me quitan más de lo que me dan. Y esa es la clave para yo darme cuenta que soy adicto a algo, es decir, estoy haciendo algo que realmente no me aporta, que realmente me resta en lugar de sumar, pero que no puedo dejar de hacerlo, porque ya he generado un hábito, ya he generado un circuito dopaminérgico que me motiva, que me moviliza a seguir haciendo esa actividad o a seguir consumiendo ese producto. ¿Cuánta gente, cuando les comparto esto en consulta, pues tienden a excusarse de este exceso de actividades que son hiperestimulantes, creyendo que estas nos ayudan a desconectar? Y sin embargo, la realidad es que solamente nos evaden y que nos mantienen más alerta de lo que realmente nos damos cuenta. Entonces ahí no nos permiten el descanso, con lo cual no nos permiten la reparación. Te invito a que la próxima vez que estés viendo una red social o que estés viendo una serie en la tele o un programa, que observes cómo está tu nivel de tensión corporal. Y probablemente te des cuenta
que ni estás relajado ni estás en calma. Te invito también a que cuando estés comiendo algún producto ultraprocesado, especialmente el tema del azúcar, que como ya sabéis es mi gran tema, te invito a que observes cómo te sientes después. Durante un pequeño momento vas a generar una liberación de dopamina. Sin embargo, después, aparte del bajón que te puede dar la glucosa, si es que lo que estás consumiendo es azucarado, vas a ver cómo esa digestión pesada, cómo ese difícil procesar esos alimentos, dijésemos, demasiado industrializados, no te va a traer calma, sino que lo que va a traerte es también más estrés. No solamente hay un estrés del trabajo, hay un estrés, hablaré sobre ello en otro vídeo porque hay tantísimas cosas que nos estresan, pero digerir productos para los que no estamos preparados también nos estresa. Empecemos a darnos cuenta que si vivimos en ese estrés, en esa sobreestimulación, y lo hacemos día tras día, pues parece lógico que, como dicen algunos expertos, hasta el 90% de las enfermedades tengan detrás pues este culpable silencioso que es el estrés y el exceso de tensión interna. También sería interesante que nos demos cuenta que desconectar no parece una gran opción si lo que queremos al final del día es regularnos, que insisto, es la base para conseguir la calma, que es un poco de lo que estamos hablando, aunque a veces me líe hablando del sistema nervioso. Pero es, creo que, muy importante empezar a ponerle nombre a estas partes de nuestro organismo para darnos cuenta que la calma no solo es un estado psicológico, que también, sino que es un estado fisiológico, es decir, es un estado corporal, es un estado de nuestro organismo entero. Entonces, si decimos de que el sobreestímulo del sistema nervioso, no ese desconectar / evadirse, no es lo más razonable, no es lo más deseable para regular nuestro sistema nervioso, hay otra alternativa que usa mucha gente, y ahora sí que ya me acabarás de odiar, y es una alternativa que está muy socializada, y es básicamente deprimir nuestro sistema nervioso tomando alcohol. Y sabemos que el alcohol, pues efectivamente es súper eficiente si lo utilizamos como ansiolítico, porque utiliza el mismo mecanismo que las benzodiazepinas, es decir, como que nos hacen segregar más de este neurotransmisor, del GABA, que es un inhibidor de los estados excitados, con lo cual es un relajante, podríamos decir, es un ansiolítico, y ahí tanto alcohol como benzodiazepinas, ¿sí? Todo lo que sea diazepam, lorazepam, Orfidal, todo este tipo de medicamentos ansiolíticos usan el mismo mecanismo que el alcohol, es decir, como que aumentan la capacidad de síntesis del GABA, con lo cual nos relajan. Sin embargo, también sabemos los problemas que traen estas dos sustancias, tanto el alcohol como los ansiolíticos, que son muy adictivas, que generan mucha tolerancia, es decir, que cada vez necesito una dosis mayor para recibir el mismo efecto, y que de alguna manera a largo plazo no son efectivas para tratar la ansiedad y generar estados de calma. Entonces ahí, claro, si nos damos cuenta que somos un país donde se consume una cantidad aberrante de alcohol, si nos damos cuenta que somos un país que en algún momento, cuando yo revisé la estadística, éramos el país número 1 del mundo en consumo de benzodiazepinas, es decir, en ansiolíticos, y que, si no recuerdo mal, hace poco leí que es el medicamento recetado número 1 en España, ¿no?, los ansiolíticos, pues ahí nos vamos a dar cuenta que quizás como sociedad no estamos sabiendo generar esos estados de calma desde un lugar, podríamos decir, un poquito más sano y sobre todo más sostenible en el tiempo. Si todavía sigues en línea, te felicito. Si no has cerrado el vídeo, pues agobiado, cabreado de que te diga que tus hábitos, de que tu forma de vivir te está haciendo daño, te diré que no te preocupes, porque en realidad todos tenemos hábitos a mejorar, por supuesto, yo el primero. Pero también te diré que paso a paso, y sobre todo si tienes un compromiso firme, un compromiso con tu salud y con tu bienestar, es decir, si te comprometes contigo, si te comprometes con la vida. Hoy voy hacia la vida, antes iba a la muerte.
Entonces yo creo que todos podemos hacer este paso, ¿no? De ir hacia la vida, de dejar de ir hacia la muerte, que ya sé que suena muy crudo, pero si nos damos cuenta, muchos de nuestros hábitos nos llevan o a la muerte, o al malestar, o a la infelicidad, o un poco a todo ese estado interno desastroso. Entonces la idea, la propuesta que te hago para que no quede todo en algo teórico, para que no quede todo en un qué mal lo hacemos, es que poco a poco puedas ir sustituyendo, ¿no? Insisto, poco a poco, de una forma progresiva, alguno de esos hábitos tóxicos por otros que sean más nutritivos, porque sabemos de que el cerebro no borra una cosa, sino que la sustituye por otra. Y ahí, pues si me abro un poquito, si me desnudo, te diría que créeme que sé de lo que hablo, porque yo también he necesitado dejar hábitos que me resultaban dañinos, hábitos / adicciones, porque nos cuesta mucho reconocer que somos adictos, como decía antes. Nos cuesta darnos cuenta de que, bueno, es que yo no bebo tanto. Bueno, es que en realidad 3 cafés al día no son para tanto. Bueno, a ver, yo veo series, pero veo 2 series por la noche con mi pareja. Sí, el problema es cuando no puedes estar un día sin hacerlo. El problema es cuando no tienes otra forma de regularte y de restaurar tu sistema nervioso, cuando siempre utilizas esa herramienta o cuando todas las herramientas que tienes en tu caja son herramientas, podríamos decir, desgastantes. Pues es eso, ¿no? Yo creo que podemos avanzar de forma progresiva hacia una vida más calmada y sobre todo hacia una vida con menos esclavitud de la dopamina rápida. Ya hablaré de eso más adelante en otro vídeo, ¿no? Que es esta cosa de la dopamina rápida, que es un poco como los hidratos simples, ¿no? Nos hace un pico y después una bajada muy fuerte. Esa dopamina rápida, de alguna manera, es la que nos mantiene adictos, la que nos mantiene teniendo estos comportamientos o consumo de sustancias que no nos hacen bien. Entonces decía, bueno, yo también puedo reconocer que he sido adicto y que todavía soy adicto a algunas cosas. Entonces ahí, para mí, lo que ha sido muy tóxico y con el tiempo me he ido dando cuenta y he ido poco a poco soltándolo, pues han sido, por ejemplo, el cannabis, las series o el azúcar. Esas han sido 3 de mis grandes adicciones. En su momento dejé el tabaco también, pero ya hace muchísimos años y no me resultó tan difícil. Entonces, al soltar esas adicciones, honestamente he ganado muchísima calidad de vida en el proceso, porque no solamente es dejar de hacer algo o de consumir algo que me hace daño, sino es poner en su lugar algo que me nutre, que me hace bien, con lo cual la ganancia es doble. Entonces, algo que me ha ayudado mucho, como digo, fue sustituir un hábito tóxico por uno nutritivo. Entonces, yo dejé de ver series en su momento, que no es que hiciera un gran consumo de series, pero sí que cada día después de cenar, pues con mi pareja cuando la tenía o solo cuando no tenía pareja, me ponía un par de capítulos de una serie. Entonces eso lo dejé a través de poner la lectura, a través de poner la meditación, a través de poner lo que los americanos llaman journaling, ¿no? Es el hacer diario, el poder hacer este inventario de valor que a veces comparto también como herramienta. ¿Qué pasa? Que las series, queramos o no, la tele, los programas, es igual lo que veamos, nos están sobreestimulando el sistema nervioso, ¿no? Si yo observaba que estaba viendo series y de repente me daba cuenta que estaba así, porque cada vez el contenido que está en las plataformas y en la televisión es más rápido, es más estimulante. Es como que nos hemos acostumbrado a eso y eso es lo que pide el público. Y después sucede de que cuando yo estoy viendo pantallas, sea la televisión, el teléfono, lo que sea, por la noche, yo estoy desregulando mis ritmos circadianos. Es decir, que me va a costar muchísimo más después conciliar el sueño. Y de eso también hablaré con más calma más adelante cuando hablemos del descanso. Pero es entender de que ese exceso de luz azul que me proyectan las pantallas, juntamente con la tensión corporal en la que yo estoy mientras me estoy sobreestimulando con imágenes, no son nada reparadoras, de hecho son muy desgastantes. Entonces ahí la lectura, que potencia la concentración, que la luz no la tienes directamente en los ojos, sino que viene de una lamparita. Ahora ya estoy en el nivel friki, ya tengo una lamparita roja, ¿no? Y uso mis gafas de protección para luz azul. El meditar un poquito, el respirar, el escribir un poco al final del día, si estoy compartiendo con pareja, el simplemente conversar, ¿no? el compartirnos, el saber cómo nos ha ido, cómo estamos, ese ha sido un gran avance
respecto al estar pues 1 hora o 2 horas viendo series que en última instancia no me aportaban nada y me desgastaban. Después, por otro lado, otra adicción que tuve, y esta sí que ha sido una adicción de muchos años, fue el cannabis. El cannabis, la marihuana, a mí me acompañó prácticamente desde la adolescencia hasta los 30 años. Y ahí, de alguna manera, es una sustancia que yo me conté que me ayudaba a ser más introspectivo, a estar conmigo, que me hacía más creativo, y probablemente era cierto. Sin embargo, el cannabis, como otras muchas sustancias, como el alcohol, como el café, nos engañan. Esa es mi percepción interna como exadicto o como adicto que no consume, porque sabemos que las adicciones no se curan, sino que se llevan un poco pues como la diabetes, ¿sí? Es decir, nos mantenemos sin consumir y esa es la medicina que tomamos. Entonces ahí el cannabis para mí era un espacio como de calma, de relajarme, de estar conmigo. Y es cierto de que nunca hice un gran abuso, nunca estuve todo el día fumado, sino era simplemente al finalizar el día pues poder tener un rato de desconexión. Sin embargo, también me di cuenta con el tiempo de que esa adicción, de que ese comportamiento no me permitía descansar de una forma adecuada y que durante el resto del día iba un poco como a ralentí. Es decir, que iba con más pereza, con más sueño, con menos capacidad de concentración. Y cuando dije, ostras, esta definitivamente es una herramienta que me quita mucho más de lo que me da, pues ahí decidí hacer este proceso que me costó 2 años, la verdad. Estuve primero 1 mes sin consumir, dije, vale, ahí entré en lo que se llama la negociación del adicto, que es, puedo consumir solo los fines de semana. A la que te das cuenta vuelves a estar consumiendo todos los días. Vale, ahora voy a estar 3 meses sin consumir. Venga, voy ahora a consumir 1 vez al mes. Te das cuenta y vuelves a estar otra vez en lo mismo. Llegué a estar 1 año entero sin consumir y a la que volví a consumir el patrón se vuelve a repetir. Y eso es lo que pasa con cualquier adicción, es decir, las adicciones son tales porque ya tenemos generado un circuito dopaminérgico y por más de que uno haya estado muchos años sin consumir, a la que vuelves a tomar ese comportamiento o esa sustancia, vuelves a activar ese patrón, con lo cual vuelves a caer en utilizarlo de una forma compulsiva y poco sana. Entonces lo que me ayudó a dejar el cannabis, cuando realmente ya lo pude retirar del todo, hace algo más de 5 años, fue el decir, vale, con esta sustancia yo no puedo tener una buena relación. Mi relación con el cannabis es una relación tóxica. Hablamos de relaciones tóxicas en las parejas, pero también las hay con hábitos. Hay relaciones tóxicas con el café, con la comida, con sustancias, incluso con el ejercicio. Yo he llegado a tener una relación tóxica con el ejercicio. También en su momento fui medio adicto al ejercicio y me tocó regularme. Ahí sí he podido generar una relación más sana. Pero con el cannabis dije, no puedo generar una relación suficientemente sana. Entonces, si mi relación va a ser tóxica, prefiero no tener una relación. Entonces ahí lo dejé en seco y lo que puse en su lugar fue el ejercicio. Cuando quité el cannabis, al tiempo, porque evidentemente hay un síndrome de deshabituación, pero al tiempo empecé a descansar mejor, al tiempo empecé también a tener más energía, más motivación, a tener como más ganas de estar en la vida. Y ahí me ayudó muchísimo pues meter el ejercicio físico y comprometerme a todas las semanas, 3-4 días, llegué a hacer hasta 6, en algún momento 6 días de ejercicio, poder tener ese hábito que me permitía también mantenerme firme en el no consumo del cannabis. Y el último hábito con el que todavía me estoy peleando, de que llevo ya 6 meses de consumo cero, es el azúcar añadido. Y ahí este ha sido uno de los más difíciles, yo diría quizás el más complicado. A veces se dice que el azúcar es tan adictivo como la cocaína. Yo personalmente doy fe de eso. A mí me ha costado en la vida estar en reuniones familiares, pasar unas navidades, tu pareja comiéndose un postre, todo de que mis parejas han sido muy solidarias con esto, se lo tengo que reconocer. Es tremendamente difícil y de alguna forma para mí el azúcar pues era este chute enorme de dopamina, no solo de glucosa, que de alguna manera me relajaba, entre comillas, o como que me hacía sentir aparente desconexión, que no era tal, sino que era evasión.
Hace poco alguien que acompañó en terapia que también me comentó que quería dejar el azúcar, estaba un poco en este proceso, pues hace poco me decía, dice, Stanis, es que a mí el azúcar me relaja, es que no lo puedo dejar. Le decía, sí, ¿no? te entiendo. El tema es que para mí, insisto, esto estoy hablando de cosas que a mí me han hecho daño. Si tú quieres ver series, si tú quieres fumar marihuana, si tú quieres comer azúcar, si eso te hace bien a ti, si honestamente no sientes que te quita más de lo que te da, adelante. Cada uno tiene su vida y cada uno tiene que decidir cómo la vive. Para mí, el azúcar me desregulaba emocionalmente, porque esos picos de glucosa a mí me mataban. Me quitaba un montón de capacidad de concentración, pero sobre todo me desregulaba muchísimo la microbiota intestinal. Entonces ahí, al retirar, mis niveles de energía han mejorado, mi capacidad de foco también creo que es superior y sobre todo mis digestiones son mucho mejor. Entonces, ¿qué me ayudó a reducir el azúcar? Y ahora que estoy un poco en la batalla también con los carbohidratos, ¿no? Con los carbohidratos simples, es decir, con el arroz, con el trigo sarraceno, con el mijo, en menor medida con la patata y el boniato, que se pueden refrigerar y parece que ya no dan un pico glucémico tan fuerte. Todavía sigo consumiendo hidratos simples. No consumo azúcar añadido, no consumo cereales con gluten, intento no consumir harinas, pero todavía tengo un poquito la adicción a los hidratos. Ahí lo que me está ayudando, porque lo estoy haciendo muy progresivamente, como todas las otras cosas que he ido dejando, ha sido aumentar la ingesta de proteínas y de grasas de calidad. Entonces, insisto, el asunto va a ser quitar algo que nos hace daño y poner algo que nos hace bien. No te pienses que tengo una vida perfecta, no soy ningún modelo de nada, porque todavía no logro desengancharme, como te decía, de los carbohidratos simples, pero tampoco de las redes sociales y de YouTube. Pero también te digo que todo se andará y que estoy en ello. Entonces, pues te animo a que puedas tomar un comportamiento o una sustancia que sientas que te está robando la calma y que te esclaviza, porque no puedes elegir estar sin ella, y que empieces muy poco a poco a reducir la dosis, ¿sí? O a reducir la cantidad de tiempo que pasas en eso, y que vayas por otro lado aumentando la dosis de un sustituto que sea más sano, ¿no? Por ejemplo, si tú estás comiendo un exceso de azúcar, puedes ir de azúcar simple, de azúcar añadido, ¿no? De azúcar de este, da igual si es azúcar blanco, si es azúcar de caña, si es mascabo, si es panela, si es azúcar de coco, si es azúcar de dátil. El pico te lo van a dar igual. Entonces, si quieres, por ejemplo, reducir el azúcar, que es una de las grandes cruzadas que yo tengo ahora, ¿no? Más gente me acompañe, por favor, que me siento solo. Algo que te puede ayudar, por ejemplo, es quitar esa bollería y poner una pieza de fruta. La pieza de fruta también tiene un gran potencial, dijésemos, de subirnos la respuesta glucémica, ¿no? Con todo el asunto de la insulina y demás. Sin embargo, va a tener un poquito de fibra, lo cual no va a ser un pico tan potente. Va a tener algunas vitaminas y minerales asociadas a ese alimento, con lo cual puede ser una forma de ir haciendo la transición. Eso seguro te lo han explicado 1000 veces, pero no está de más comentártelo. Con el café, mi compañera lleva un tiempo ya, yo dejando el azúcar, ella está batallando con el café. Y el café, que tiene un nivel muy alto de sobreexcitación, ¿sí? A través de la cafeína, si es torrefacto, si es un café de cafetería, de bar o el que nos podamos hacer en casa, no parece que sea tan sano. No solamente por el nivel elevado de cafeína, sino también por todos los subproductos que se dan al tostarlo y que muchas veces lo tuestan incluso con azúcar. Entonces ahí puede ser una buena transición. Esto también lo he escuchado 1000 veces, irte pasando poco a poco al té. Puedes pasarte al té negro y de ahí poco a poco al té verde, té blanco. El té verde y el matcha, por ejemplo, incluso un poco más, tienen una ventaja muy grande respecto al café. Y es que no solamente tienen cafeína, porque le llamamos teína, pero realmente es cafeína, es la misma cosa, sino que junto con esa cafeína, que va a ser más baja que en el café, con lo cual no nos va a sobreestimular tanto, también hay otra sustancia que contiene el té verde, que es la teanina, que es un aminoácido que está asociado a estados de calma. Con lo cual, si yo le bajo la cafeína y al mismo tiempo le pongo teanina,
que también nos ayuda a tener más foco, a estar más tranquilos y de alguna manera a estar más centrados, pues yo ahí ya estoy haciendo un cambio, ya estoy haciendo un paso para salir de esa sobreexcitación a la que, insisto, muchas veces somos adictos. Te propongo que puedas hacerte un plan para ir recuperando esa calma y esa libertad y que puedas ir poco a poco dejando atrás eso que te la está quitando. Así que, aunque sea un poco confrontador, me viene de acabar con este proverbio árabe para picarte un poco y que empieces hoy mismo. Dicen los árabes que quien quiere hacer algo encontrará un medio y quien no lo quiere hacer encontrará una excusa. Así que mucha fuerza y mucha ternura también en tu proceso.